Queridos amigos de la red, hoy estamos de nuevo aquí en www.visionglobal.net.be. Pueden seguirnos a través de esta dirección electrónica y a través del Twitter de la emisora, que es @visionglobal1, o a través de mi Twitter personal, que es @trinomarquec, C de Caracas, C de Segarra, que es mi segundo apellido. Bueno, hay varios temas de vigencia, de actualidad, no puedo comentarlos todos en este espacio, pero sí quisiera detenerme en un par, dos o tres que me parecen sumamente importantes. Primero de ellos tiene que ver con la reacción del gobierno venezolano frente a la visita que hiciese Enrique Capriles al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Esta es la reacción del gobierno. Lo primero que quisiera precisar es que quien fija la posición inicial del gobierno venezolano no es un miembro del Ejecutivo Nacional, sino que es el presidente de la Asamblea Nacional, el señor Diosdado Cabello. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué razón el señor Diosdado Cabello, que es el jefe del Parlamento, presidente de la Asamblea Nacional, es el que toma la iniciativa y descalifica, agrede de manera inclemente al gobierno de Colombia y especialmente al presidente Juan Manuel Santos? ¿Cuál es la razón para que esto ocurra? Esa fue una visita, como se ha insistido en muchas oportunidades, una visita de carácter informal. Fue un gesto, si ustedes quieren interpretarlo de ese modo, como un gesto de desagravio de parte del gobierno de Colombia a Enrique Capriles, porque Colombia forma parte de la UNASUR. Y como ustedes recordarán, la UNASUR, el 18 de abril, la víspera de la juramentación de Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional, había acordado que el gobierno aprobara, apoyar al gobierno venezolano para que se hiciese la auditoría de los resultados del 14 de abril, según lo establecido en la Ley de Procesos Electorales. Es decir, no de acuerdo a la opinión de fulano de tal o cual funcionario del Consejo Nacional Electoral, sino de acuerdo con lo establecido taxativamente en la Ley de Procesos Electorales. Eso fue lo que se acordó en UNASUR. Luego, la señora Tibisay Lucena y el resto de la mayoría oficialista del Consejo Nacional Electoral tomó una decisión totalmente distinta y diseñó una auditoría totalmente chucuta, totalmente chimba, para utilizar una expresión coloquial ampliamente difundida en Venezuela. Bueno, en vista de ese maltrato del que había sido Enrique Capriles, probablemente el presidente Santos decidió recibirlo en la casa presidencial, en la casa de gobierno. Probablemente hayan intervenido otras razones. Yo particularmente creo que el presidente Santos decidió recibir a Enrique Capriles como un gesto de acercamiento con el expresidente Álvaro Uribe, quien ha estado apoyando, aupando a la oposición venezolana. No olvidemos que el presidente Santos está buscando la reelección y que ha conseguido resistencias dentro de Colombia, y para él es fundamental obtener el apoyo o al menos neutralizar al uribismo, que es una fuerza política muy importante en el vecino país. Entonces, como parte de un gesto de Santos con Uribe, pues recibió a Enrique.
Creo que ese es otro factor que habrá que considerar cuando tratemos de explicar las razones por las cuales el presidente colombiano recibió a Enrique Capriles. En todo caso, para no elaborar más hipótesis, el presidente Santos tenía todo el derecho a recibir a Enrique Capriles en la casa de Nariño y tener con él un desayuno informal. Recuerden que el presidente Santos recibió a Enrique Capriles en mangas de camisa para quitarle solemnidad a ese encuentro. En cambio, Enrique sí fue con un flujo oscuro como corresponde a la visita a un jefe de Estado. Bueno, todos sabemos la reacción, cómo montó en cólera el gobierno de Venezuela. Y esto es especialmente sorprendente porque cuando el señor Hugo Chávez vivía en el Palacio de Gobierno de Venezuela, en Miraflores, fue recibido nada más ni nada menos que Raúl Reyes, quien después de la muerte de Manuel Marulanda pasó a ser el jefe de una banda de forajidos asesinos como son las FARC. Recibió a Iván Márquez, miembro del alto mando de la FARC. Recibieron también y se reunió el gobierno de Venezuela con el Mono Jojoy, también hoy desaparecido. Y la señora ex senadora de la República de Colombia, la señora Piedad Córdoba, es una invitada permanente del gobierno venezolano y va continuamente a Miraflores. Y por si esto fuera poco, resulta que el gobierno de Venezuela le montó una estatua a Manuel Marulanda, llamado Tiro Fijo, creador, fundador de la FARC, una banda de forajidos comprometida con el crimen, el narcotráfico, la narcoguerrilla, los asesinatos más crueles e inhumanos que se hayan cometido en Colombia durante los últimos 50 años. Esos bandidos de la FARC han puesto bombas, incluso en discotecas para asesinar a jóvenes colombianos totalmente alejados de la política y por supuesto de cualquier acto de violencia contra la FARC. Entonces, ¿qué era? ¿Por qué razón? ¿Con qué autoridad moral la gente del gobierno de Nicolás Maduro puede oponerse a que el gobierno de Colombia, en uso soberano de su autonomía y de su soberanía, decidiera admitir, incluso invitar y recibir a Enrique Capriles? Un acto amistoso, cordial, que es perfectamente normal en los países civilizados y en los países democráticos. Por ejemplo, en Europa es perfectamente normal que el jefe de la oposición de un determinado país haga un recorrido por los países vecinos, se dé a conocer y dé a conocer las ideas de la oposición. Eso forma parte del principio democrático de la alternancia en el poder. La alternancia no es una filosofía hueca, vacía, sino que es una filosofía llena de sustancia. Y cuando se habla de alternancia, no solamente se habla de la posibilidad de que cambie un gobierno, sino también de que la oposición promueva sus propias ideas. O sea, como parte del desarrollo de ese principio constitucional que es la alternancia en el poder, y dada la vecindad con Colombia, era perfectamente explicable, comprensible e incluso necesario que el gobierno colombiano recibiera a Enrique Capriles. Yo no voy a insistir, por supuesto, en la naturaleza de la respuesta destemplada producida por Diosdado, por el señor Elías Jagua, por el sociólogo Elías Jagua, y después por Maduro,
sino que me interesaría más bien, o me interesa mucho más, tratar de explicar las razones por las cuales se produjo esta respuesta tan destemplada. ¿Por qué un hecho rutinario dentro de la vida democrática de un país adquirió esos ribetes, esa altisonancia que le comunicó el gobierno venezolano? Y aquí quiero aventurar unas hipótesis y compartirlas con ustedes. Primero, como decía al comienzo, es Diosdado quien emite la respuesta inicial. Hay que recordar que el jefe de las relaciones internacionales en Venezuela, de acuerdo con la Constitución, es el presidente de la República, que tiene algunas atribuciones fundamentales. Una de ellas, una de las 5 atribuciones más importantes del presidente de la República, es conducir las relaciones internacionales. Esa no es una competencia que el presidente pueda delegar, y mucho menos puede delegar en un miembro de un poder distinto al Ejecutivo como es el Poder Legislativo. Así es que Diosdado Cabello se tomó una atribución que no le corresponde. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué Diosdado Cabello pasa por encima de Nicolás Maduro? Eso les aseguro a ustedes que no se lo habría hecho a Hugo Chávez, porque Hugo Chávez lo habría reventado, lo habría colocado en su sitio, lo habría mandado a callar y lo habría regañado públicamente por intentar pasar por encima de la figura del presidente de la República. Pero se lo hace al pobre gobierno, al ilegítimo gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque Diosdado Cabello, la verdad es que no respeta mucho que se diga al gobierno de Maduro. Sabe que Nicolás Maduro perdió el 14 de abril, que perdió frente a Enrique Capriles y que la legitimidad de Maduro es una legitimidad prestada. Esa creo que es una razón muy importante, la primera razón. Otra razón muy poderosa es que el gobierno, o el régimen, para llamarlo más exactamente, el régimen de Maduro es un régimen que vive de la polarización, que vive de la confrontación, que vive anclado en ese esquema según el cual hay que polarizar, hay que tensar las fuerzas, hay que presionar de manera sostenida a la oposición, hay que impedir cualquier fórmula de diálogo o de negociación con la oposición que restablezca los equilibrios nacionales y que normalice la vida institucional y política del país. Ese es un esquema anclado en el alma del teniente Diosdado Cabello. Y por eso le impone a Nicolás Maduro y al subalterno Elías Agua esa respuesta. Bueno, yo creo que Diosdado Cabello debe ser, Diosdado Cabello no, el señor Elías Agua debe ser el hazmerreír de las cancillerías de América Latina e incluso las del ALBA, porque todo el mundo sabe que en un sistema político multipartidista, de régimen parlamentario, de régimen representativo, con una democracia representativa, lo más lógico, lo natural, lo que se espera, es que la oposición intente proyectarse internacionalmente y defender y enarbolar sus banderas en el plano internacional. Esto es lo más normal, lo lógico, lo que se espera en una democracia. Así es que esta reacción destemplada, además, reacción destemplada, repito, forzada artificialmente por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que no tenía velas que tocar en ese entierro, porque Enrique Capriles hasta ese momento no se había reunido
con ninguna comisión del Congreso colombiano, no se había reunido con el presidente del Congreso colombiano, se había reunido con el jefe del Estado y presidente de la República colombiano, el presidente Santos. O sea que él no tenía por qué inmiscuirse en ese capítulo, no tenía velas en ese entierro, para decirlo de manera coloquial, pero lo hace porque él mantiene una disputa con Nicolás Maduro, que es, parte de esa lucha por el liderazgo, por ver quién es realmente el jefe de lo que quedó del chavismo. Cierto del caso es que afortunadamente el gobierno colombiano actuó de manera inteligente, le ha quitado presión al debate, dijo que no iba a ir a ninguna diplomacia de micrófonos, sino que iba a discutir la cosa de forma unilateral con el gobierno de Venezuela, enfrió la polémica, le quitó volumen a la discusión y luego de algunos días, de unos pocos días, pues todo pareciera ir de nuevo a la normalidad. Acaba de aparecer en la prensa de ayer que Nicolás Maduro comisionó a Elías Agua para que restablezca la normalidad de las relaciones con Colombia, cosa que tiene que ser así, porque para Venezuela Colombia es un socio comercial, político, cultural muy importante. Somos vecinos, tenemos más de 2.000 kilómetros de fronteras. La frontera con Cúcuta es una frontera viva, probablemente de las más dinámicas, la más dinámica de América del Sur. Entonces, a nosotros nos conviene especialmente tener una buena relación con nuestro vecino, y a nuestro vecino le interesa tener una extraordinaria relación con Colombia. A nuestro vecino le interesa tener una relación extraordinaria con nosotros. Así es que, hay que entender que esto forma parte de la lucha democrática, de la lucha pacífica, civilizada por la democracia. Pero Diosdado está induciendo a Nicolás Maduro y está induciendo al gobierno a cometer unos errores, a cometer unas pifias que son realmente sorprendentes. Dejo este tema hasta allí y voy a tocar un aspecto, un punto que también quisiera, que me parece muy importante, que a mí como sociólogo me parece especialmente significativo. Nicolás Maduro ha dicho en repetidas oportunidades, ya hace 3 días acaba de insistir en ello, en que va a armar la milicia popular, que va a armar, vamos a tener en Venezuela una milicia armada. Este fue el discurso de Hugo Chávez durante mucho tiempo, y es el discurso que ahora retoma el señor Maduro. Probablemente no pase de una mera amenaza y de declaraciones vacías, como suele ocurrir en este gobierno. Sin embargo, ya la declaración de Maduro es en sí misma sumamente peligrosa y sumamente dañina, que hay que enfrentar, aunque nunca llegue a concretarse. Porque no se puede jugar de manera irresponsable con la violencia, ni se puede amenazar a un país democrático con el uso de la violencia por parte de una milicia, de un cuerpo paramilitar que no existe en la Constitución para que cumpla con esas funciones. Ese es un planteamiento de origen guerrerista. Para más detalles, es de origen marxista guerrerista,
porque es la versión del marxismo más vinculada con el Lenin de 1917 y luego con el Che Guevara y con Mao Zedong. Todos sabemos a qué ha conducido, a qué condujo, por ejemplo, en Camboya, en Kampuchea, las milicias armadas. Todos sabemos la degollina que significó el gobierno de Pol Pot, cuya base estaba en la milicia armada. Todos sabemos lo que significó la revolución cultural china, en la cual Mao Zedong, señor irresponsable y criminal como pocos en la historia, armó a jóvenes chinos para que masacraran, para que atemorizaran, para que amedrentaran y golpearan al pueblo chino. Bueno, todos sabemos lo que ha ocurrido en Cuba con las milicias y cómo se han convertido en un cuerpo parapolicial. Esto es inaceptable, que la democracia venezolana admita que un cuerpo paramilitar, que un cuerpo que está al margen de la Constitución, reciba armas de la República. En Venezuela, la única fuerza que puede recibir armas y que puede ejercer el uso legítimo de la violencia es las Fuerzas Armadas y en todo caso los cuerpos policiales aprobados por la Constitución y por las leyes. En ningún caso pueden armarse aquí obreros bolivarianos, ni mucho menos milicia bolivariana. Eso es un gesto de irresponsabilidad, antidemocrático, antinacional, antinatura, que el país tiene que encarar y que hay que denunciar y enfrentar cada vez que el señor Nicolás Maduro se tome la libertad o el libertinaje, que es la expresión adecuada, de formular ese tipo de expresiones que son amenazas abiertas contra la oposición. Esperemos que esa decisión, que no ha sido respondida ni por la fiscal ni por la defensora del pueblo, la señora Maduro, la señora Ramírez, que vive atacando continuamente a la oposición y que se ocupa solamente de perseguir a la oposición y no de velar porque se resguarde el marco jurídico y el Estado de Derecho establecido en la Carta Magna. Bueno, ya que ellas no lo hacen, a los venezolanos que tenemos conciencia y que creemos en la libertad y en la paz, a nosotros sí nos corresponde velar porque las leyes se cumplan. Se nos ha acabado el tiempo, ha sido un placer estar con ustedes y bueno, los espero el próximo martes a esta misma hora, a las 11:30 de la mañana, por aquí, por www.visionglobal.net.be y síganme por favor a través de mi Twitter, @TrinoMárquez y a través del Twitter @VisionGlobal1. Hasta luego.